Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo del mes de julio. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos dándoles la bienvenida a este espacio así dominical en el que nos gusta conversar y una conversación que se extiende también por otros espacios de las redes sociales. Pues sí, y esperemos que este programa sea del agrado de todos ustedes. Vamos a tocar un tema en este programa que definitivamente no lo hemos hecho en todos los demás que hemos grabado o que hemos estado al aire en vivo, como se dice ahora presencialmente. Y es un tema muy interesante, pero se lo dejo hasta que regresemos después de que Solecita nos diga todo lo que tiene que hablar acerca de la actividad cultural en esta semana. Adelante, Sol. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Los saludo con mucho gusto en este domingo y les platico que como este año las actividades de julio, mes de la Guelaguetza, son de manera virtual, puedes acceder a ellas desde el Facebook de la Seculta Oaxaca, Cor TV y Guelaguetza Oficial. Es el caso de las presentaciones de los libros Mezcal, un espirituoso artesanal de clase mundial, y Libro de Mentiras del Señor Monje. Los dos ejemplares de la editorial oaxaqueña 1450 Ediciones. En esta actividad participaron el autor Manuel Matus Manso, el escritor Cuauhtémoc Peña y el diseñador Mario Lugos. La conversación fue dirigida por Braulio Aguilar Orihuela. Y si te gusta la música, no te pierdas el concierto Voces de la Llanada Negra, del cantante y compositor afromexicano Chogo Prudente, con un repertorio de música de su pueblo en el que utiliza instrumentos de la danza de los diablos con un toque de blues y mucho ritmo. Para el agrado de los que prefieren el zapateado, en estas fiestas de julio se presentó el concierto del grupo de son jarocho de Casa Sotaventina. Las actividades se quedan grabadas en el Facebook donde puedes acceder a ellas, y no te pierdas hoy la transmisión de Don Ají, la leyenda, y el concierto de Alejandra Robles con la banda de música de Mujeres del Viento Florido, grabado en el Teatro Alcalá desde el canal de televisión de Cor TV y las páginas de Facebook que ya te mencioné. Muy emotiva resultó la ovación de 8 minutos que recibió la actriz mexicana Arcelia Ramírez en el Festival de Cannes, a propósito de su papel protagónico en La Civil, película dirigida por la cineasta rumana Teodora Mihai, y que fue presentada en este festival. En esta pieza cinematográfica, Ramírez encarna a Cielo, una mamá desesperada en busca de su hija, secuestrada por un cártel en México. Arcelia Ramírez es una experimentada actriz con una trayectoria de más de 30 años. Ha participado en 40 películas, 30 obras de teatro y 18 producciones de televisión. Ha sido nominada 4 veces al Premio Ariel, y desde aquí un reconocimiento a su trayectoria. Puedes visualizar este momento desde las páginas de YouTube. Solo escribe en el buscador Arcelia Ramírez Can. Y aunque el Archivo General del Estado no ha reabierto sus recorridos presenciales, sí tiene un recorrido virtual desde su canal de YouTube. Además, comparte sus páginas de Facebook la muestra documental y fotográfica virtual, Las bebidas alcohólicas en Oaxaca, una mirada a su pasado a través de los archivos. Los documentos históricos expuestos muestran diferentes temas y etapas históricas referentes a estas bebidas. Visita sus redes sociales en las que tiene mucha información sobre el Archivo Histórico de Oaxaca. Se alojan como AGEO, Archivo General del Estado de Oaxaca. Y me despido. Un saludo a las abogadas y abogados que esta semana celebraron su día. Te recuerdo que aunque ya estés vacunado, no bajes la guardia. Continúa observando el protocolo sanitario, uso de cubrebocas, constante lavado de manos y sana distancia. Si puedes, mejor quédate en casa. Y si te gusta este programa, te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales y nos dejes un me gusta y un comentario. Estamos en Facebook, YouTube y Spotify como A Contragolpe Oaxaca, y nuestro correo electrónico a contragolpe17@gmail.com. Les envío un abrazo. Gracias. Gracias a ti, Solecita. Estuvo muy bonito tu comentario, como de costumbre. Por cierto, hablaste acerca del premio y reconocimiento que tuvo Arcelia Ramírez.
aquella entonces jovencita que creo, si no estoy mal, actuó maravillosamente en una película en donde también estuvo Claudio Brook y algunas otras personas muy importantes en la industria cinematográfica, El Castillo de la Pureza. Maravillosa actuación que tuvo y que dejó a muchos adolescentes de aquel entonces verdaderamente con un interrogante de lo que es la moralidad y lo que es la exageración. Bien, pues Conchita, creo que llegó el momento en que no solamente le digamos adiós a Solecita, sino que presentes tú a nuestro invitado de siempre, que ya no es invitado, ya es prácticamente a contragolpe también. Adelante, Sí, Conchita. sí, claro que sí, y agregar también que Arcelia Ramírez estuvo en La mujer de Benjamín, una película también maravillosa, y que ella es la intérprete esencial cuando se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, la serie que hizo Canal 11, que pudimos disfrutar también en distintas plataformas. Ella encarna a Sor Juana Inés de la Cruz, como lo dijo Sol Alvarado, una actriz muy, muy destacada y muy experimentada. Y nuestro tema el día de hoy es extraordinario también, y nuestro invitado es extraordinario cada que viene y siempre que viene con mucha frecuencia. Pues para nosotros es una racha de buenos programas a contragolpe. Cuando está aquí el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, que esta mañana nos acompaña para conocer a un personaje del mundo griego que pasó y que inscribió su nombre en la historia como Esopo y que logró recopilar una serie de fábulas que nos dejan enseñanzas y que son estas fábulas que contamos y que escuchamos y que repetimos y que nos ayudan a comprender la realidad. Arquitecto, bienvenido a Contragolpe, como siempre, un gusto que esté aquí con nosotros. Gracias a ustedes por darme oportunidad de hablar de este personaje, mitad ficticio, mitad real, o no sé qué porcentaje, que nace por ahí en los Balcanes, parte de lo que fue la Hélade o el área griega, el área de influencia griega, antes de que fuera la Grecia clásica, y que recopiló por la zona de la que estoy hablando, al norte de la actual Grecia, o al centro de la actual Turquía, por ahí más o menos se dice que nació, si es que existió, pues estaba cerca de la influencia indoeuropea, de la influencia persa, de la gente del Cáucaso, de los propios griegos, ¿no? de las tribus que vivían en lo que ahora es Turquía, y bueno, de toda esa conjunción, él reúne y arma relatos fantásticos, ¿no? que hacen el cambio respecto al relato o el cuento que se venía haciendo ya desde siglos atrás. La particularidad es que le aplica la moraleja. No es que la haya inventado, pero de alguna manera él la consolida, y por moraleja entendemos la enseñanza moral que nos deja un relato de algo que sucede generalmente en situaciones fantásticas. Porque tenemos que entender que las montañas hablan, los árboles hablan, las ranas crecen, los pollos, las águilas, etc. Entonces son animalitos y se vuelve muy divertido. La verdad es una historia tan divertida que desde los filósofos de la antigüedad hasta los maestros Montessori, no hay quien no toque a Esopo. Fíjate que si uno consulta el diccionario de la lengua española, nos habla acerca de que la fábula no es otra cosa más que un cuento o narración de cosas que ni es verdad ni tiene asomo de serlo, pero que es creado para deleitar o bien también para enseñar. No todas las fábulas enseñan. Por lo tanto, se habla acerca de aquellas que solo deleitan, se les denominan milesias, y las que realmente no solo deleitan, sino también enseñan, son las apólogas. Pero vamos a dejar que Conchita nos dé la entrada al primer corte y ya empezaremos advirtiendo una cosa. No somos muy dados a leer durante el programa, porque por eso se tiene que preparar. A veces sí, cuando es pues un poco difícil el expresarlo con claridad. En esta ocasión vamos a estar leyendo porque son
pues fábulas que no nos lo sabemos de memoria. Adelante, Conchita. Bueno, vamos a nuestro primer corte. La invitación ya está hecha, no sin antes agradecer a La Mexicana por la oportunidad que nos da de transmitir a través de sus frecuencias 570 de AM y 94.9 de FM. Y también agradecer a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes su amable presencia en este programa. Quédense aquí, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Las Pozas Arcas. Las Pozas Arcas fueron las preferidas para las holganzas de los escolares. Por su situación especial, los chicos podían estar en ellas a cubierto de inoportunas vigilancias, saboreando con largueza los deleites del baño. Para contener las escapadas de los chicos, la tradición les formó a las pozas una leyenda sombría, pero reacios a la credulidad, seguíanlas frecuentando. Las pozas arcas eran tres. La del diablo, que era redonda, profunda y pequeña. Estaba hundida bajo una techumbre rocallosa que las cubría y rodeaba de tétrico misterio. Esta poza era de las leyendas malignas, la que devolvía sin vida al temerario o imprudente que llegaba a clavarse en sus aguas. Las otras pozas se abrían a plena luz. Tenían un suave declive, sus aguas eran diáfanas, hasta dejar ver el color de oro de la arena, y llevaban nombres seráficos, pues se llamaban de la Virgen y del Ángel. El solo nombre de las Pozas Arcas era evocador de andanzas juveniles. La jalada de la escuela, los pininos de la natación, el corte de las azucenas y los desahogos de la pubertad practicados al amparo de la soledad. En 1947 se ordenó tapar estas pozas arcas por considerarlas peligrosas, por lo que aún existiendo en el presente, las nuevas generaciones las desconocen. Un espacio cultural. Ya estamos aquí en la Contragolpe nuevamente y bueno, de acuerdo a lo que ha sido nuestro preámbulo, la introducción a este tema, también se habla acerca de que la fábula tiene un fin moral por excelencia, proponiéndose enseñar a los hombres la verdad y la virtud, alejarlos del vicio y del error. ¿Qué opinas, Prometeo? Bueno, esa es una función que tiene la fábula y quizás sea una función atribuida de manera moderna. Probablemente Esopo, si su vida, tal como la cuentan algunos biógrafos que le meten bastante de literatura y de imaginación, es cierta, él la utilizó como mecanismo de sobrevivencia, como una forma de vencer con inteligencia aquello que la fuerza bruta o que el poder desmedido o que la corrupción, la mentira, la vileza y todas esas cosas ejercen sobre alguna persona, porque se entiende que Esopo fue como una víctima permanente. Empezaron porque Esopo era un tipo que dicen que era feo, pero no solo feo, era feísimo. Y según lo que uno lea puede ser jorobado, medio tuerto, medio ciego, con la cara deformada, rengueaba, era negro, además pues fue esclavo, toda su vida fue esclavo, lo maltrataban, lo pateaban, lo mandaban al desván, lo ponían a hacer las peores cosas. Y por otra parte, él no tenía brillos así como para decir, puedo esculpir, puedo pintar, puedo cantar, puedo bailar. Era torpe en absolutamente todo.
al grado tal que incluso para venderlo como esclavo había problemas porque ¿quién quiere un esclavo feo e inútil? Si dos de las características de un esclavo es que debe ser bello o bella y útil, y él era exactamente lo contrario. Entonces, cuando hablamos de Esopo, por eso muchas veces hablamos más de un símbolo que de un personaje. Y cuando se aplica a su vida, el cómo él va saliendo de apuros, realmente esas son las fábulas, pero son relatos en los que hasta antes que él, al hacer el relato, uno construía la conclusión que nos llevaba, desde luego, a una crítica a esas vilezas o a esas actitudes negativas de la humanidad ante el otro, lo que ahora llamamos la otredad, ¿no? El que es negro, el que es feo, el que es esclavo, el que viene de Tracia y no es de Atenas, en fin, esas cosas que ahora las vemos de una manera más compleja y más completa, medio se veían ya en la antigüedad. Fíjense que es muy interesante que Platón, el gran filósofo, no aceptaba a Esopo. Decía que la función, para contestar un poco la pregunta que usted lanzó, licenciado, ¿cuál sería la función? ¿Dar enseñanza moral? Porque Platón decía, son relatos tan fantásticos que como no pueden ser ciertos, solo hay que entenderlos desde el punto de vista de la estética. Es decir, son bellos. Y como la estética tiende a distraer al individuo y sacarlo de su trabajo, o sacarlo de su religión, o sacarlo de sus responsabilidades, este tipo de relatos con un final que tiende hacia lo moral o hacia la moralina, a veces, no es bien visto. Y de alguna manera criticaba veladamente a su maestro, a Sócrates, porque a Sócrates sí le gustaba. Él decía a Sócrates que ocupaba los apólogos, o sea, lo que usted ya mencionó, una de las clasificaciones, apólogos de Esopo. Apólogo, pues es una palabra que quiere decir hablar bien a favor de algo, ¿no? Hacer la apología de algo. ¿No? Nosotros hacemos, por ejemplo, la apología de los chapulines en Oaxaca, o del mole, o del mezcal, y podemos sacar muchos relatos. Hace rato acaban de mencionar el libro de Matus, el de Las mentiras del señor monje, ¿no? Ese libro habla más o menos, yo creo, en una frecuencia de Esopo, porque al ser relatos inventados de un oaxaqueño, está bailando sobre el filo de la navaja de la creación literaria y de la crítica social. Y entonces Sócrates tomaba esto, porque Sócrates era muy crítico de su sociedad, tomaba los relatos de Esopo, que ya había fallecido hace varios siglos, y los versificaba, cosa que otros autores, muchos siglos después, ya en la Edad Media, en el siglo XVII, ¿no? La Fontaine y otros, convirtieron en verso y los hicieron muy bonitos, estos relatos que ahora llamamos las fábulas de Esopo rimadas, ¿no? Sí, cierto. Y que creo que son bellas. Y sí encierran algo sí, que es un mensaje definitivo. Yo creo que incluso aquel hombre deforme, entre comillas, aquel hombre esclavo, aquel hombre siervo, aquel hombre que sirvió, que era servil, etcétera, llega en un momento dado a encumbrarse a tal grado que incluso se convierte en un embajador de algún pueblo y de alguno de los jerarcas de ese pueblo para que vaya a distintos lugares en ciertas comisiones que le ofrecían. Por eso en un momento dado el propio Plutarco nos habla acerca de que asistió a una comida de los 7 sabios que había dado, si no mal recuerdo, Pertandro, y uno de ellos precisamente fue quien lo invitó al palacio de Corinto. ¿Qué otra cosa podemos hablar de Esopo, Conchita? Una reflexión que parte de lo que ustedes están diciendo tiene que ver con esta capacidad de este hombre esclavo de pensar y de ver las cosas de manera distinta y de tomar esos relatos y plantearlos a la luz de que fueran, digamos, más a la luz de una forma de pensar, de una reflexión, porque nos propician una reflexión. Hace rato, antes de entrar al aire, el licenciado comentaba de este episodio que vivió con el 100 pies que se atravesó mientras usted estaba preparando el programa.
Y ese episodio tan sencillo nos hizo pensar en la vida o la no vida de ese animalito, ¿no? En lo que usted quiso hacer y lo que ocurrió cuando alguien por accidente lo pisó. Y yo creo que Esopo se detenía en esos detalles tan elementales y en esos cuestionamientos, y además les daba vida y los humanizaba. Por eso entonces entre las fábulas de Esopo podemos encontrar esta capacidad de tener una libertad para pensar como queremos pensar y para reflexionar como queremos reflexionar, más allá de un status quo, ¿no? Más allá de un así se piensa y así se dice y así se hace, porque así ha sido por siempre. A mí se me antoja, y hace rato también escuchaba yo alguna entrevista sobre esto, el cómo él da un giro de tuerca y nos regala la oportunidad desde la vida de los animales o desde humanizar a las plantas o el paisaje, nos da la oportunidad de plantearnos retos y reflexiones, y entonces encontramos a un amable colibrí que pide por su vida mientras le dice, estoy tan chiquitito que ni te voy a llenar, ¿no? Y bueno, hay algo que, para concluir, digamos, una parte de lo que estamos hablando acerca de Esopo, que pues a mí se me figura que le hacen una trampa a él por envidias o porque simplemente así convenía en el momento. Y ustedes recordarán aquel pasaje bíblico en donde a José, pues sus hermanos envidiosos lo llevan directamente hasta venderlo en Egipto, y ya él, adivinando sueños y todo, una vez que había sido ya encarcelado, llega a ser pues algo así como el segundo de a bordo de todo el imperio egipcio. Bueno, aquí pasó algo similar con Esopo, porque también le pusieron una copa que dicen que había robado del templo, una copa de oro, y que pues mandan a que lo descubran, y con eso lo condenan a muerte. Y realmente esto creo que es importantísimo, porque al ejecutarse la sentencia, pues el fabulista murió. Ese sí no le fue bien como a José, a este sí murió. ¿Te acuerdas de ese pasaje, Prometeo? Sí, esto se dice que sucede, es el último pasaje de su vida y sucede en Delfos, cuando es embajador. Lo que usted mencionaba, llega a encumbrarse y en un caso llega a ser consejero de un poderoso, que también por envidias y truculencias y traiciones, pues lo quitan y lo bajan, y bueno, por otro lado, llega a ser embajador y lo mandan a Delfos. Delfos era el sitio más sagrado de los griegos. Es un lugar donde había un templo en donde vivían las adivinas, ¿no? Las pitonisas les llamaban, porque había una serpiente pitón que les decía desde el inframundo lo que iba a pasar, inspiradas por el dios Apolo, que era a quien estaba dedicada esa ciudad. Y bueno, pues era la cosa más importante, es como mandar ahorita a alguien de aquí a ver al Papa, ¿no? Al Vaticano, una cosa que es entre religiosa y política, o a ver al presidente de Estados Unidos. Entonces él va con regalos, llevaba dos tipos de regalo, los que van al santuario y los que iban a regalarse a la gente de Delfos. Nada más que ahí nos deja ver en el relato, porque es un poco largo, que la gente de Delfos era egoísta, era codiciosa, solo estaba esperando que llegaran los turistas y los peregrinos y los que pedían que el oráculo les dijera su futuro para ver cuánto iban a regalar, qué cosa iban a comprar, qué cosa le podían esquilmar, en fin. Y al final de cuentas, pues, él ve la gente tan mala, ¿no?, que deja los regalos para el templo, las ofrendas, el oro, el incienso, las joyas, todo lo que lleva, pero decide no dejarle al pueblo de Delfos lo que le llevaba al pueblo, y lo manda de regreso con los... Entonces estos se enojan, y cuando va de camino ya de regreso por su lado, Esopo, lo alcanzan, lo entretienen, alguien le mete un copón tomado del templo, y regresan a decirle a la autoridad, oiga, falta un copón, parece que ese señor que vino se lo llevó. En fin, lo descubren, lo juzgan, él dice que chequen lo que tiene, y obviamente checan, y sí, va ahí la copa, una copa de oro, lo condenan. Al final de cuentas, él convence, porque además él maneja muy bien la oratoria. Esa es una cosa que resalta Aristóteles, pero ya lo diremos después.
él los convence de que no lo maten. Se tiene que lanzar desde un precipicio. Él solo se lanza y les quita el placer de matarlo. Él se suicida. Qué interesante este episodio, el capítulo final de Esopo, como bien ustedes lo mencionan. Y bueno, así llegamos a los segundos finales de este segundo bloque de A Contragolpe. No sin antes recordarles que la charla continuará, que todavía tenemos la mitad del programa, e invitarles para que se queden aquí en este espacio. Estamos en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan aquí en A Contragolpe. Esperemos que estén disfrutando de esta conversación que nos ha llevado a hacer un recorrido por el mundo griego. Hace un momento comentaban sobre este oráculo de Delfos y sobre este oráculo del que quienes estudiamos turismo de pronto tenemos la idea de que era un lugar donde las personas recibían a los visitantes, a estos viajeros que iban a consultar el oráculo, también para escuchar noticias de otras partes de la geografía y de la Hélade, ¿no? Porque no era tan fácil escuchar lo que ocurría en otras partes. Y esta parte que nos hace el arquitecto Prometeo sobre también que nada más estaban viendo qué podían obtener y qué regalos podían tener a cambio de una mínima hospitalidad con las personas que viajaban. Pues estamos en tiempo de vacaciones y estamos hablando justamente de Esopo y de estas fábulas que tantas reflexiones y enseñanzas nos pueden dejar. Yo quisiera hacer una pregunta. No sé, Prometeo, creo que sí, pero bueno, tú nos puedes confirmar. ¿Hubo antes de Esopo otros fabulistas? Pues yo no soy una autoridad para decirlo, yo me baso en las fuentes, pero hay quien dice que no. Lo que había desde tiempos inmemoriales son relatos fantásticos y lo que se llamó hace rato los apólogos, es decir, relatos que son ejemplares, lo traduciríamos ahora. Ya alguna vez hablamos de vidas ejemplares a través de cómics o a través de novelas populares o libros de bolsillo, porque pasan cosas que deben ser emuladas, o sea, que deben ser copiadas. Y la mamá le dice al niño, pórtate como fulano, ¿no? O el maestro le dice al alumno, sigue el ejemplo de sutano, porque se hace apología de su obra, de su palabra, de su mensaje, de su habilidad para algo. Sí había apólogos, pero la estructura que le da Esopo, que es la que se le atribuye a él, ¿no?, es diferente porque es un relato al que se le agrega la moraleja. Pero la moraleja no en el sentido que le dio ya la Fontaine al final, ya en los últimos 4 siglos, 5, sino como que venía inmersa. La moraleja era ya parte del relato. De hecho, toda moraleja, casi todas, no todas, porque las que relata Esopo las dividen como en 3 grandes grupos. Aparte de las 2 clasificaciones que usted mencionó, hay otra forma de clasificarlas, que son 3. En algunas hay antagonismo. Hay 2 personajes que son antagónicos y generalmente son animales, pues. Hay otras que son de situación, en las que no hay personajes, sino una situación. Entonces, se enfrentan a algo. Y hay otras que les llaman etiológicas, que son para explicar el origen de algo. Son más de historia, digamos, a veces están relacionadas con las costumbres. Y las 3, pero principalmente las primeras, que son las que más conocemos, porque hay 2 personajes a los que a veces se incorpora un tercero, se parte de una situación. Entonces, se relata una situación que es el punto de partida. 2 figuras que pueden ser animales, o sea, ahorita hay tiempo, platicamos, por ejemplo, del mar, ¿no? Cuando alguien platica con el mar, es un hombre y el mar. Bueno, esos son el punto de partida. En segundo, los personajes deben tomar una decisión, la cual siempre es libre. Fíjense que esto nos va a llevar al desarrollo después de la ética, a ese tomar decisiones con consecuencias, ¿no?
y plantea las posibilidades que cada uno tiene de tomar una decisión en un sentido o en otro. Entonces, ahí está la decisión. Y se cierra con una evaluación del comportamiento, que ahí está la moraleja, ¿no? Y a veces se hace mediante el evidenciar el resultado, no tanto en decirte, y mira, si le haces así, te va a comer el diablo, ¿no? O te va a pegar tu maestro, o algo va a pasar. No es necesario decirlo. Por eso es que hay quien está en contra de usar las moralejas, porque al final parecen estar como encuadradas, que te dicen algo para que entiendas A, y si uno quiere entender B, te regresan a A. Sin embargo, cuando decimos algo tan amplio como lo que acaba de comenzar Conchita, ¿cuál sería la moraleja de Esopo traído a la Guelaguetza de Oaxaca? A ver, díganle eso a los taxistas. Díganle eso a los hoteleros, díganle eso a los que te venden mezcal adulterado. No somos un buen pueblo en el sentido esópico, porque tratamos de sacarle el máximo provecho. Al decir tratamos, no hablo de ustedes y yo, hablo de tratamos como pueblo, porque hay quien se lleva una mala imagen. Pero desde luego, no todo el mundo es así, quizás sea una minoría, pero por eso sale una fábula de Esopo relacionado con la Guelaguetza de Oaxaca, por ejemplo. Fíjate que, de acuerdo a lo que dices, a mí se me antoja pensar que leyendo distintas fábulas de Esopo, Sí. era muy sutil, era una de sus virtudes, ser sutil, no precisamente regañar, no precisamente decir te lo dije, sino que cada quien lo interpretara. Yo voy a leer ahorita una que me pareció preciosa, que se llama Las dos ranas, y dice, los calores de estío secaron la laguna en que habitaban dos ranas. Fuéronse en busca de un nuevo domicilio y encontraron un pozo profundo que a la sazón casi se desbordaba de agua. Aquí nos acomodaremos fácilmente, díjole la una a la otra. Tienes razón, contestó esta, pero si el pozo llega a secarse, ¿cómo saldríamos? Diéronse pues el brazo y se fueron en busca de otra charca que era su verdadero domicilio. Qué bonita y qué sutil. No hay necesidad de ser admonitorio, sino simple y sencillo el argumento que uno puede interpretarlo y ahí está precisamente el mensaje, la enseñanza. Sí, tenemos por ejemplo el de la rana que quiso ser buey. Ándale. Una rana, ¿no? Que ante las burlas que le hace un toro, que le dice que está chiquita y todo lo demás, esta se propone ser grande e inspira, ¿no? Y se llena los pulmones y le pregunta a los alrededor, ¿ya me hice grande? Y los demás, bueno, pues sí, pero no tanto. Y bueno, ¿ya me hice grande? Pues sí, un poquito, pero te falta. Y a la tercera, se infla tanto que revienta, ¿no? Sí. Así murió la rana que quiso ser buey. Bueno, con eso es suficiente, pero la moraleja, si compramos el libro de Esopo o cualquiera de esos, ya tiene la moraleja escrita. Por ejemplo, en esta, generalmente dice que cuando la leemos, tenemos que entender que nos debemos conocer y valorarnos como somos y aceptarnos como somos, porque así podemos entrar a una vida plena y feliz sin querer ser como el otro, en este caso por el tamaño, ¿no? Cabría cualquier otra moraleja, pero en este caso va enfocado a esa. Y esta fue arreglada por Samaniego, fíjense, esta que acabo de decir, ¿no? Sí. Fíjate, perdón, Conchita, adelante. No, yo decía que sí también puede ser que no encuentre uno la moraleja, porque yo sí encontré algunas de estas fábulas que decían, ¿y cuál es la reflexión para ti? Y entonces quedaban abiertas a cualquier reflexión que uno pudiera tener, como por ejemplo esta fábula tan bonita de la liebre y la tortuga, que es tan recurrente cuando nos estamos educando y cuando estamos en la juventud, ¿no? De esta liebre que se burla de la tortuga y le dice, yo puedo llegar mucho más rápido que tú, y esta ingenua tortuga que dice, pues vamos a competir con una zorra que es la que va a hacer el buen juicio y que va a ver que todo vaya bien. Y la diferencia entre la liebre y la tortuga es que la liebre a medio camino, confiando en su velocidad, se echa a dormir,
y la tortuga jamás detiene el paso, y paso, chiquito, chiquito, y finalmente quien vence es la tortuga, ¿no? Y aquí la moraleja puede ser, pues, muy fácil de encontrar, pero se pueden encontrar en muchos sentidos también. Hay dos fábulas de Esopo que son muy atractivas y que además hasta la fecha hay frases que usamos normalmente para definir ciertas situaciones y que son precisamente los títulos de sus fábulas. Una de ellas es La gallina de los huevos de oro. La otra es La cigarra y la hormiga. En La gallina de los huevos de oro, leo, textualmente dice, por más que parezca raro, había en un corral cierta gallina que ponía los huevos de oro. El dueño de ella, que todas las mañanas tomaba una buena suma en casa de un platero, se hizo el siguiente raciocinio. Si los huevos de gallina son de oro, la overa en donde se crían sería un filón capaz de enriquecerme. Matóla, pues, con la codicia de haberse hecho rico en un momento. Y al ver que la gallina era por dentro como todas las otras, echó de menos el huevo diario con que lenta pero verdaderamente se enriquecía. La gallina de los huevos de oro. Y si volvemos a nuestro ejemplo del turismo que comentábamos hace un rato y de la ciudad de Oaxaca, pues si echamos una miradita a nuestra querida calle de Macedonio Alcalá, pues ¿qué no será que estamos matando la gallina de los huevos de oro? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Verdad? Fíjense que hay algo también que tiene que ver con la forma. Sobre esto voy a tomar el ejemplo de la gallina de los huevos de oro, tal como la relató Guillermo. Pero, ¿y si fuera relatada de otra manera? Cabe. Es que se pueden relatar de 1000 formas. ¿Qué tal si comenzamos como comenzaban los cuentos? Érase una vez un campesino pobre que tenía una gallina muy especial y que cada día se atrevía, mediante cacaraqueos al amanecer, a poner un huevo de oro. Y ahí le va uno adornando, alargando, acortando. Y esa es una riqueza. Por ejemplo, en esta yo vi una conclusión que dice, la avaricia rompe el saco. Entonces es un refrán muy popular aplicado a una moraleja que viene de hace casi 30 siglos, ¿no? Pues, también hablábamos acerca de la cigarra y la hormiga. Durante los rigores del invierno, cuando los granos suelen humedecerse, sacaba una hormiga sus mieses reservadas al sol y una cigarra hambrienta le pidió limosna, pero la hormiga, negándosela, le dijo, ¿por qué en el verano no haces acopio como yo? No creas que estaba ociosa, repuso la cigarra, pero como era verano, tenía que cantar. Pues, hija, la que en verano canta, que baile en invierno. Qué bonita. Y vamos a ir a nuestro siguiente corte, si les parece, y vamos avanzando así con estos hermosos relatos que son las fábulas de Esopo. Quédense en este espacio, estamos en A Contragolpe. La zorra y el cocodrilo. Despuntaban una vez sobre su respectiva nobleza la zorra y el cocodrilo. Este, que es pesado de conversación, hacía largos periodos para probar la antigüedad de su alcurnia. La zorra, cansada, lo interrumpió diciéndole, no os molestéis, amigo, al contemplar la vejez de vuestro traje. Y al contemplarlo, se comprende la antigüedad de vuestro abolengo. Qué bonita.
Sí, sobre la zorra, bueno, esta no la recuerdo bien, pero hay otra que escribió sobre la zorra y la cigüeña. Sí. Y hay otra de la zorra y el cuervo, que no tiene que ver con el cuento que por ahí surgió un cómic en años posteriores, ¿verdad? Y muchas veces en España, que son muy dados a los refranes, casi cada fábula la cierran con un refrán. Y eso amarra la enseñanza, porque el refranero popular es rico y además es bastante convincente, ¿no? Yo creo que así como, bueno, podemos seguir hablando de otras. Iba yo a mencionar a Arreola, pero ahorita nos lee usted otra, licenciado. No sé si Y- recuerdan el Parto de los Montes. El Parto de los También. Montes lo reescribió este mexicano de una manera magistral. Juan José Arreola, ¿no? José Arreola lo Sí. hizo de una manera increíble. Hay que leerlo porque, aunque es un cuento más largo, convirtió una parábola, es una moraleja y una fábula pequeña en un cuento pues de 3 o 4 páginas. Realmente contiene toda la fuerza narrativa que le sabía dar Arreola y que contiene esa cantidad de fantasiosidad, o cómo se puede decir, de imaginación, porque los montes van a parir, ¿no? El monte da a luz. Y en Qué este bueno. caso, pues se hace mucho escándalo y al final, con temblores, con luces, con erupciones, no tiembla la tierra y al final de todo esto se abre la grieta con un enorme estruendo y sale un ratón. Fíjate que hay una fábula que es muy hermosa también, porque yo recuerdo que cuando hablamos de un animal como la zorra, es como si fuera demasiado astuto, que tiene poder de convencimiento y que engaña fácilmente. Y precisamente hay una fábula que es El cuervo y la zorra, y que dice: llevóse entre las uñas un cuervo un tasajo de carne que un jardinero, irritado con los gatos de su vecindario, les echó envenenado, y al ir a comérsela en una alta encina, pasóle delante sin saberse por dónde una zorra, diciéndole: bendita seas, ave de Júpiter. ¿Por quién me tienes?, preguntó el cuervo. ¿Por quién he de tenerte?, respondió la zorra. ¿No eres tú el águila caudal, que todos los días baja desde la diestra de Júpiter a este árbol para dar de comer a esta pobre? ¿A qué disimulas? ¿No estoy viendo en esa garra triunfante el don implorado que cuida tu Dios de enviarte contigo? Maravilloso el cuervo, engreído de pensar por águila, dijo para sí: yo no saco del error a la zorra. Soltó pues neciamente, pues, y con penuria, la hurtada presa, y echó a volar tan satisfecho. Ya la hice, ¿no? Cogió la zorra a la tajada riendo, y comiéndola con milagro de deleite, que pronto se convirtió en dolor, principió a obrar el tósigo y reventó la zorra. Veneno y no más habíais de sacar de vuestras lisonjas, aduladores, que Dios maldiga. Algo así medio difícil de leer porque está en un español no muy usual. Es que esta que usted está leyendo es como una traducción medieval, licenciado. El lenguaje original era un poco más llano, pero después las han ido arreglando, y desde luego si una moraleja se la vamos a leer a universitarios, no es la misma que si se la leemos a chicos de secundaria. Claro. Esta misma, por ejemplo, yo la he escuchado muchas veces con un trozo de queso, ¿no? Y uno puede entender fácilmente un queso, porque aquí en Oaxaca hay queso, nos hace lógica. Y al Sí.
acaba haciendo una admonición sobre que si te halagan sin parar, ¿no?, hay alguna intención nefasta ahí atrás. Entonces, el día que te diga qué bonito cantas, qué lindo cabello, qué padre está tu coche, lo que te digan, bueno, desconfía de entrada porque no tienes tanto brillo, no tienes tanto valor como te están diciendo, al menos que sea alguien que de veras te lo diga de corazón, ¿no? Y entonces las fábulas se permiten ser redactadas de muy diversas formas. Ya hace rato decía yo que se pueden adornar con más retórica. Eso es lo que le caía medio mal a Aristóteles. Y decía, es que esto es parte de una técnica de oratoria. Lo que tú quieres es divertir a la gente. Pero hay quien defendía, dicen, no, es que además de que divierte, enseña. Ahora, el que no entiende nada, pues cuéntale otra para ver si alguna le queda a la medida. Le queda el saco, decimos aquí en Oaxaca, ¿no? Sí, Como sí. la moraleja sutil de la zorra con las uvas, ¿no? Cuando la zorra tiene tanta hambre y encuentra un muy apetitoso racimo de uvas que le queda muy alto, entonces la zorra hace todo el esfuerzo que puede para comerlas y después de algunos intentos dice, bueno, al fin que se ven verdes, no las quería, ¿no? Y uno lo puede dejar hasta ahí, porque uno mismo muchas veces dice, bueno, al fin que ni quería, no me esfuerzo. Y la enseñanza con la que te presentan esta fábula es que cuando uno se rinde de esforzarse, suele echarle la culpa a terceras personas de lo que ocurrió. Sueles responsabilizar a las circunstancias o a otras personas de lo que tú no te pudiste esforzar por hacer. Claro. Y otro asunto de eso, pues, que él crea lo que ahora llamamos los estereotipos. Las zorras son astutas, los leones son valientes, ¿no? Los hombres son celosos, lo cual, pues, de verdad que no es cierto, etcétera, ¿no? Así, se van creando estereotipos para cada animal que todavía en la actualidad, sea Marvel o sea Walt Disney, los sigue reproduciendo, ¿no? Y hay cuestiones de lucha de inteligencia, ¿no? En algún momento la zorra y la cigüeña, que la mencioné hace rato, como que no se llevan, pero la zorra invita a la cigüeña, ¿no? Y le sirve sopa en un plato, y la cigüeña pues no puede tomar de un plato porque tiene el pico. Entonces algún día se venga invitando a la zorra a comer, pero se lo da en una jarra. No cabe la trompa, ¿no? Pero sí cabe el pico. Y entonces la moraleja, para no contar toda, es que no se le debe hacer a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es una enseñanza budista, cristiana o Krishna, como lo quieras ver, relatada con dos animales simples, una zorra y una cigüeña. Pues lo cierto es que yo recuerdo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas sobre todo, pues nos querían educar a base también de fábulas, ¿eh? Y nos sentaban alrededor de la mesa después de una opípera cena, y entonces, de acuerdo al comportamiento que habíamos tenido durante el día, yo no sé de dónde sacaban tanto bagaje cultural, pero la realidad es que nos daban una fábula de Esopo, y entonces, de alguna manera, al buen entendedor, pocas palabras, caíamos en un proceso no solo de diversión, sino de enseñanza. Sí, que eso es definitivamente de lo que trata el leer fábulas, el leer de alguna manera también cuentos, y eso quisiéramos dejarles, no sé, arquitecto Prometeo, si usted recomendaría a las familias que se sentaran a leer este tipo de fábulas o a contarlas o a platicar sobre quién fue Esopo y por qué después de cuántos miles de años seguimos hablando sobre este personaje. Mire, sí, desde luego la respuesta es sí. Y ahí depende de las inclinaciones de cada familia. Hay quienes sí querrían saber algo del autor de Esopo, pero hay familias en las que Esopo no les dice nada. Incluso el nombre es muy raro, porque como no es castizo, no es latino, hasta parece marca de estropajo o marca de jabón, marca de quién sabe qué, ¿no? Y como no tiene apellido Esopo, y además hay tantas versiones, se mete uno en lío. Pero al final es un relato. Y como es hijo o hija la fábula de los relatos fantásticos, una mamá puede hacer que un niño se duerma o que un niño tenga miedo. Bueno, ya no solo una mamá, o un papá, o una nana, o un maestro. Puede inducir a emociones al niño
al estudiante, al joven, nosotros que somos profesores universitarios, al que está aprendiendo algo. Ahorita pusiste magnífico el retrato del mundo turístico. Yo podría poner el mundo de la construcción, en donde hay todo tipo de trampas, ¿no? Y mucha corrupción en algunos lados, mucha honestidad en los otros. Y la misma fábula, yo la podría cambiar, tomo a Esopo, pero no lo plagio, sino que lo adapto. Y eso es lo que pasa con las fábulas de Esopo. Entonces, cada familia lo puede adaptar a su situación. Y si le cambias, que la abuela le cambie. Abuela, ya le cambiaste. No te preocupes, hijo. Atenta a lo que estoy diciendo, a ver qué me respondes. Claro. Y ponle el reto, a ver qué te responde. Capaz que sale con una moraleja el niño que ni nos esperábamos. Porque él tiene su mundo y su perspectiva. Y lo va a entender de otra manera. Y es capaz de decirte, pobre ratoncito, ¿no? O qué mala onda que le cortaron al león las uñas en una de las fábulas, ¿no? Para poderlo apalear, y el león, como estaba enamorado, es seducido por una humana, ¿no? En este caso, el león pretende a la humana, se enamoran, incluso la mujer está enamorada del león. ¿Cómo puede suceder eso? No tiene lógica, pero no son lógicas, son narraciones para sacar, por principio, placer, y después enseñanza, ¿no? Por eso es moraleja. Claro. Así es, pues qué bonito programa, ya se nos terminó el tiempo desafortunadamente, pero ahí se nos quedan muchas inquietudes y muchas reflexiones. Aquí estamos viendo en pantalla un libro de fábulas de Esopo que de verdad no debe faltar en nuestra biblioteca y lo debemos tener siempre a la mano. Y pues es el momento de despedirnos. Gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir este espacio a través del 570 de AM y 94.9 de FM. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por tus comentarios sobre la agenda cultural. Muchísimas gracias, Ceder San Germán, por la edición de este programa, y gracias a Sobeida Toledo por su manejo en las redes sociales. Arquitecto Prometeo Sánchez Islas, como siempre, muchísimas gracias, y no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo para llegar a sus hogares con un nuevo mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.